Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Únete al grupo de WhatsApp nacional donde la prioridad es lo agrario. Envía tu mensaje al 6691 13 70 43. Repito, 6691 13 70 43. Entrate a lo más importante, lo más novedoso, que todo ejidatario, ciudadano interesado en lo agrario, estudiante, abogado, con posgrado, funcionarios, deben compartir, saber sobre el derecho agrario, sobre la abogacía agraria, sobre la justicia agraria. Y a propósito de saber, el tema ganador es las leyes que todo abogado y abogada agraria o agrario deben traer siempre a la mano. Por equidad de género, al mencionar abogado, desde luego que incluyo a la mujer abogada, solo por cuestión de rapidez y los tiempos, diré abogado, pero recalco, también incluyo a la abogada. Vamos comenzando con aclarar que no nada más me limito a la ley agraria o al código civil. Es un amplio contenido lo que abarca, por lo que me referiré a leyes. Aquí te van las primeras tres que son sumamente importantes, que dijeran en el barrio, las debes de traer de cajón a la mano. Número 1, la ley agraria. Es la columna vertebral jurídica de tu trabajo en abogacía. Incluso es casi obligada que la conozcas si eres ejidatario, posesionario, avecindado y sobre todo autoridad o funcionario público relacionado con dependencias e instituciones con lo que tienen íntima relación con lo agrario. La ley agraria la debes de traer. Como un dato interesante, si la descargas directamente del portal de la Cámara de Diputados, no está actualizada, no trae las reformas que le hicieron el año pasado, pero si vas a traerla a la mano, procura traer la más actualizada posible. Número 2, el Código Federal de Procedimientos Civiles. Es el que le da la forma al procedimiento agrario. Es el que complementa, es el que suple el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y cuando tú adquieres alguna agenda agraria, alguna recopilación de leyes en materia agraria, no te incluyen el Código Federal de Procedimientos Civiles, la gran mayoría. Y ese es un gran, pero gran error. Chécalo. Y de hecho hay varias compilaciones de legislación agraria que en teoría debería ser para abogados, que no incluye el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y después de la ley agraria es el segundo en orden de importancia. La tercera, que debe estar completa, es la ley de amparo. Todo juicio agrario termina en un amparo directo ante el tribunal colegiado de circuito que le corresponda. Y muchos juicios agrarios comienzan debido a un amparo. Y esa compilación a que me refiero, que comercializan, no incluye la ley de amparo. En mi opinión, es la tercera ley más importante, después de la ley agraria, después del Código Federal de Procedimientos Civiles. Pues bien, ahora vámonos a lo que refuerza el aspecto jurídico, tu desempeño. Lo que son las jurisprudencias y las tesis aisladas, sobre todo las más relevantes, sobre todo las más recurrentes. En este tema de las jurisprudencias y tesis aisladas, nada más para que te des una idea, la ley agraria tiene 200 artículos. Y si buscas más tarde, mañana, en el portal de la Corte de las tesis y jurisprudencia, encontrarás que solo en materia agraria existen cerca de 2.242 tesis o jurisprudencias que se refieren específicamente a la materia agraria. Eso sin contar las tesis de derechos humanos, las tesis de temas procesales, que también son extensivas en su aplicación en la materia agraria.
Las tesis, en mi opinión, la jurisprudencia emitida en la corte, en las tesis de los colegiados, vinieron a complementar, como les digo a veces a los ejidatarios, vinieron a ponerle ese parche que le hace falta a la cuestión agraria para entenderla en su contexto moderno. El contexto moderno, por cierto, de lo que es la justicia agraria, el litigio, no lo logras comprender limitándote al contenido de la ley agraria. Son como 37 artículos lo que refiere a la cuestión procesal de la justicia agraria que señala la ley agraria, imagínate. Contra cerca de 2.242 tesis y jurisprudencias. La mayoría son tesis aisladas, por cierto. El segundo complemento para reforzar tus fundamentos legales, para tener ese soporte jurídico, el segundo consiste, mejor dicho, en los principios generales del derecho y los principios particulares, en este caso en la materia agraria. Ojo aquí, la misma Corte reiteradamente ha afirmado que los principios del derecho tienen un rango de jerarquía equivalente a los derechos humanos, y definitivamente es cierto. Muchos juicios difícilmente los podrás ganar o los perderás si no comprendes los principios generales del derecho que aplican en la cuestión procesal y sobre todo los particulares, los principios particulares del derecho, en este caso, insisto, en materia agraria. Debes de traerlos a la mano también. Tercera categoría, dentro de lo que viene a reforzar, precisamente los derechos humanos, sobre todo aquellos que están enfocados al debido proceso judicial, hoy llamado hoy perfeccionado desde el extranjero, desde convenios internacionales de los que México es parte en materia de leyes, de derecho, la dichosa tutela judicial efectiva, que vino a evolucionar lo que era, o lo que todavía se le conoce como el debido proceso. Debes de traer una relación, una lista de los derechos humanos en temas procesales que más aplican en este caso a la materia agraria y a la materia de amparo, porque de seguro que allá vas a ir a terminar con tu juicio. O perdiste si te amparas, o vas a presentar un amparo adhesivo si ganó la contraparte, o por lo menos te vas a limitar a contestar los agravios si la contraparte que perdió presenta un amparo. Entonces aquí tenemos esta segunda categoría, lo que viene a reforzar el aspecto jurídico de tu función. Son las jurisprudencias y las tesis aisladas, los principios del derecho, tanto los generales y los particulares, y el tema de los derechos humanos. Pero ahí no acabamos. Lo que viene a ser lo accesorio, pero no por ser accesorio se le demerita la importancia. Ojo aquí, la Constitución Federal. No la puse en primer lugar, a pesar que por jerarquía ahí debería de estar, jerarquía jurídica, porque en realidad no la utilizas toda. Nada más vas a utilizar el artículo primero, segundo, octavo, por aquello del acceso a la información, los clásicos 14 y 16 y el 27. Descarga la Constitución actualizada, selecciona nada más esos artículos, imprímelos y tráelos siempre a la mano. Como un dato que siempre debes de tomar en cuenta, es que el artículo 27 es la génesis de la ley agraria vigente. Si quieres comprender en su esencia la ley agraria, debes de descifrar y analizar párrafo por párrafo el artículo 27 de la Constitución Federal. Y bien, en esta categoría también se encuentra lo que yo le llamo las referencias que son aplicables, ya sea para cuestiones de trámites, relacionados pues con los trámites o las gestiones previas a un juicio, o trámites meramente administrativos, pero que tienen que ver con lo agrario, o bien por los servicios que brindan estas instituciones a las que me voy a referir, o por las obligaciones que tienen. En verdad, vas a necesitar citar estos reglamentos que te voy a mencionar para preparar tus juicios, o, en su caso, para involucrar a esas instituciones o dependencias en los juicios agrarios. Está la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
Chécatelo. Y elige y selecciona e imprime los artículos. De hecho, ahí en la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios viene desglosado un catálogo de las principales acciones, es decir, que se convierten en demanda, que se convierten en prestaciones, en pretensiones en materia agraria. El artículo 18. Ese por ley lo debes de traer siempre a la mano y empezar a desglosar cada uno de esos párrafos que integra el artículo 18. En esta misma categoría está el reglamento interior del RAN. En verdad, a veces el RAN da mucho que desear por sus servicios, pero en el mismo reglamento interior del RAN está la solución. ¿En serio? Es más, cuando no tengas ni idea qué puedes encontrar en el RAN y qué no, cuáles son los servicios del RAN a los que está obligado, incluso cuál es la información pública, lee, más que leer, analiza el reglamento interior del RAN. Está disponible todo esto en internet, de hecho, Y en esa misma categoría se encuentra el reglamento interior de la Procuraduría Agraria. Recordemos que la Procuraduría Agraria es una dependencia de Servicio Social Federal, creada especialmente para atender a los ejidos de las comunidades y a sus integrantes, a los detentadores, a los posesionarios, a los titulares, a los propietarios de esas tierras. Entonces tiene facultades interesantes y a veces hay que involucrar a la Procuraduría Agraria en algunos trámites, en algunos servicios, aún como abogado particular, o mandarla a llamar a en algunos juicios, en algunas demandas ya instaladas en el Tribunal Agrario, o incluso, como un dato interesante, la Procuraduría Agraria no es autoridad, pero por excepción, por ejemplo, para efectos de amparo indirecto, sí se le considera autoridad responsable. Entonces debes de conocer el reglamento interior de la Procuraduría Agraria, sobre todo porque lo están estrenando. El año pasado lo emitieron el actual, el vigente. También en tu colección jurídica, en tu ejercicio como abogado o incluso como ciudadano, En mi caso a veces me llaman ejidatarios, comuneros, personas pues que integran ejidos y comunidades o directivos. Licenciado, ¿qué ley me recomienda? O licenciado, gracias por su video, ahora sí entendí lo que son mis obligaciones, lo que son mis derechos. Debería de crear ahí un libro para nosotros, etc. Ojo aquí, temas que a veces pasan por alto y que son muy, muy importantes. El reglamento interior de un ejido o el estatuto comunal. Existen tesis, y son varias, que han emitido los colegiados o algunas salas de la corte, que abordan el tema del reglamento interior del ejido o del estatuto comunal. Esas tesis las debes de traer en tu colección. Porque muchos pleitos legales, sobre todo donde está el pleito, la posesión, donde están en pleito los castigos, en donde están siendo motivo de la litis la restricción de derechos, tienes que ir a citar forzosamente o a investigar si tiene el reglamento interno de ese ejido o su estatuto comunal y llevártelo a juicio si le beneficia a los intereses de tu cliente. Entonces debes de tener en cuenta que es un reglamento interno ejidal. Por ejemplo, la Corte ha dicho sobre ese tema que un reglamento interno de un ejido nunca puede estar por encima de la ley agraria, porque ya es ilegal. Entre otras reglas que ha definido la Corte y los colegiados respecto al tema del reglamento interno ejidal. Y el otro tema que siempre debes de traer a la mano es el tema de los usos y costumbres. Igual la ley agraria no reguló nada de esto, aunque sí lo menciona de manera muy aislada, la cuestión de los usos y costumbres, pero tú debes de traer el fundamento legal, en este caso basado en tesis y jurisprudencia, respecto a los usos y costumbres, y ahí sí hay muchas tesis, muchas jurisprudencias, y más cuando involucra la cuestión indígena. Dentro de las reglas que estableció la misma Corte es de que los usos y costumbres se deben de respetar, reuniendo una serie de requisitos, y dentro de esos requisitos está de que no violenten derechos humanos. Por ejemplo, en el sur del país hay algunos usos, algunas costumbres que violentan los derechos humanos de las mujeres, que no las dejan participar en igualdad de condiciones y cosas así. Entonces eso es ilegal, para que cuando la contraparte invoque usos y costumbres y tú puedas probarle al Tribunal Agrario que
esa costumbre en específico viola derechos humanos, pues dalo por hecho que tu argumento va a tener mayor peso que el de la contraparte. Y por última, otra categoría, las que en ocasiones vas a necesitar, pero que siguen siendo importantes. El Código Civil Federal. Ojo aquí. Por ejemplo, es aquí en el Código Civil Federal donde puedes fundamentarte para probarle al tribunal vicios del consentimiento de las listas de asociación. Acaba de emitir un criterio la Corte donde confirmó que tratándose de los requisitos de validez legal de una lista de asociación, de un depósito de lista de asociación hecho ante el RAN, para evaluar si reunió o no los requisitos, se debe estar a lo establecido en el Código Civil Federal respecto a los vicios del consentimiento. O, en materia agraria existen varios contratos y caemos al mismo problema. La ley agraria los menciona pero no los regula. Entonces, para la cuestión de la validez, de la rescisión, de la nulidad, de la convalidación de los contratos, hay que irnos a lo establecido en el Código Civil Federal, en este caso. Ojo, aquí es federal, no cometas el error de andar citando códigos civiles estatales. Y ya para cerrar esta última categoría, ojo aquí, por ejemplo, está la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la ley de la SEDATU, que en la mañana hice una transmisión, a mediodía hice una transmisión sobre este tema porque acaban de emitir dos interesantes tesis aisladas en el portal de la Corte. Por ejemplo, uno de los mayores problemas que más se suscitan y que llevan a un juicio agrario es el tema de los solares irregulares o de las zonas urbanas que están dentro de ejidos o comunidades. En la ley de la SEDATU se establecieron interesantes lineamientos que pueden ser aplicables a esta clase de problemas. A veces el problema es por la pura posesión. A veces el problema es por la propiedad, cuando la zona ya ha sido regularizada o está en proceso de regularizarse y precisamente por eso se presenta el problema. Y así, colegas, ciudadanos, dependiendo, como abogada agrarista, dependiendo en qué área en específico dentro de la materia agraria te quieras especializar o te lleguen más asuntos o decidas volverte una experta o un experto, va a ser pues también el conjunto de leyes y toda esta gama que te acabo de explicar que debes de traer a la mano. Por ejemplo, nada más hablando de materia agraria te puedes especializar en la cuestión del medio ambiente, de las áreas naturales protegidas, del cuidado de la ecología. O también está la materia de la minería, que casi todas las concesiones mineras están ubicadas dentro de zonas ejidales o comunales. En otro extremo está, por ejemplo, la cuestión de las sociedades mercantiles dentro de tierras ejidales, como socias, como arrendadoras, como propietarias de tierra, una vez que han adquirido dominio pleno o que son socias a través de las tierras de uso común. O si nada más te quieres dedicar a la asociación agraria, que son de los asuntos más recurrentes en materia agraria, pues también tienes que traerte ahí las tesis y las jurisprudencias sobre esta materia, que por cierto no tarda de salir en el libro. O si lo tuyo es nada más el tema de las indemnizaciones en ejidos y comunidades, también debes de traerte pues por ahí ese arsenal. A manera de conclusiones, número 1, si vas a ir a la batalla legal, asegúrate de llevar las leyes. No cometas el error de pretender saturar tu mente con información que no vas a necesitar. En promedio, cualquiera de las leyes que te mencioné, salvo las 3 primeras, nada más la vas a llegar a necesitar de su contenido, 1/4 parte. Es decir, si la ley tiene 100 artículos, nada más 25 vas a llegar a ocupar. Y los demás 75 por los anduviste cargando de okis. Bueno, en tu mente, ¿qué necesidad hay de intentar memorizar el artículo, los párrafos? No.
De hecho, desde que me gradué siempre insistí que las leyes no eran para memorizarse, eran para reflexionarlas, para razonar respecto a su contenido. Conclusión número 2. Cuando es importante que traigas esas leyes a la mano, porque cuando estás haciendo un turno de espera en el banco, en el tribunal, en el aeropuerto, estás atrapado en el tráfico de tu ciudad, estás viajando en carretera, en avión, o cuando estás en tu oficina, abres ese espacio, cuando estás en tu casa. Puedes, siempre le digo a mi equipo, combinen la distracción del WhatsApp, del Facebook, pero combínenla con el tiempo que le dediquen a analizar tu compendio de leyes o de citas jurídicas, como las que te acabo de mencionar, esas fuentes. De preferencia, yo te recomiendo que esto que te acabo de compartir lo traigas impreso, por los motivos que te acabo de dar, que puedes aprovechar esos turnos de espera, puedes aprovechar esos espacios libres. Es muchísimo más práctico y más útil. Ahí sí me declaro que es mejor a la antigüita, traerla impreso pues en papel. Porque desde luego, también lo puedes traer en tu celular o en tu computadora, pero ahorita hablaré sobre esto. Cuando lo traes en papel, colega, tienes la gran ventaja de personalizar tu ley o tu compendio de leyes o tu compendio de fundamentos legales. Hacer anotaciones al margen, manuscritos, subrayar, separar con postes que tú sea necesario, ponerle las pestañas que sea necesario, incluso hacer tu propio índice, ya sea temático, ya sea por figura jurídica, ya sea por el orden cronológico de una secuela procesal, en las primeras páginas, en las últimas páginas. Esto también lo puedes hacer desde luego en tu dispositivo móvil, es decir, en tu celular, en tu lap, en tu tablet. El problema con esos dispositivos móviles es que siempre andamos batallando con el problema de costumbre. Carga insuficiente, nivel de batería baja, no hay donde conectar, se te olvidó el cable, el USB, etc. Y es muchísimo más probable que alguien te pretenda robar tu celular, tu tablet o tu lap que un libro impreso. Los ladrones o los delincuentes casi no roban libros impresos. Pero una tablet, un celular, una lap, y más esos tiempos, sí. Esa es otra de las ventajas. Y algo importantísimo, dentro de las salas de audiencia no te dejan usar el celular, ni la tablet, ni la computadora portátil. Aunque le asegures al secretario que no traes conexión a internet y que no estás ahí pasándole las respuestas al testigo que está allá afuera, no te dejan usar la gran mayoría. Un libro sí. Todos los libros que quieras llevar te los dejan entrar. Eso te lo digo porque a veces las audiencias son muy prolongadas, te puedes llevar 2-3 horas y el tiempo muerto es donde lo puedes invertir. O qué mejor que en el pleno campo de batalla traigas las armas a la mano y traigas bien estructurado tu compendio legal. Esa es una de las ventajas. Así que lo que te acabo de mencionar es por ley que los debes de traer esas leyes a la mano. Y sobre todo las que te mencioné en primer lugar, la ley agraria, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la ley de amparo. Esas te recomiendo incluso que las descargues directamente de internet y las imprimas y las engargoles y las traigas a la mano las tres juntas. Y en otra parte, en una carpeta esa plástica de 3 agujeros, ahí empieces a recopilar poco a poco los principios del derecho. De hecho, en la página de YouTube, en el canal de YouTube, hay varios videos donde hablé de los principios del derecho, tanto los generales y los particulares, y los ejemplifiqué e ilustré, etcétera, etcétera. La carpeta de 3 agujeros te permite meter hojas a diario, porque por ejemplo en el tema de la jurisprudencia y las tesis aisladas, cada viernes por lo general hay nuevas tesis, nuevas jurisprudencias y varias de ellas aplican a lo agrario de manera especial o de manera genérica. Y además ahí es donde puedes hacer tu catálogo o tu relación o tu acordeón, dijeron los chavos, del tema de los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos procesales que debo de conocer y traerlos a la mano? No vaya a ser a veces que por el estrés, las prisas, la distracción, la emoción, la molestia, etcétera, se te olviden a la mera hora. En cambio, ojeas, detectas la hoja y ahí vas palomeando
de acuerdo a esa audiencia, de acuerdo a ese juicio, que ya se cumplió o que te hace falta solicitar en defensa de los intereses legales de tu cliente. Entonces esa es la ventaja. Yo, por ejemplo, utilizo el montón de carpetas de 3 perforaciones. Algún día haré un recorrido con la cámara de mi biblioteca personal, pero sin exagerarte, yo creo que son como 50 carpetas y está creciendo la cantidad. Y ahí estructuro de acuerdo a la forma práctica que te lo vengo platicando, en el caso del tema de los fundamentos legales que siempre voy a traer a la mano. Y de hecho, a propósito de ese tema, junto con el libro de sucesión agraria, estoy preparando una versión pública de esto que te acabo de mencionar. Estoy ahorita en la etapa de cómo te puede resultar más práctico respecto a hacer un índice. Un índice ya sea de un orden cronológico, cómo se desarrolla un juicio, o ya sea un índice basado en un orden alfabético, de acuerdo a las figuras jurídicas que debes de conocer. Porque a como sea estructurada la ley agraria no te sirve mucho, ¿eh? Te trae de un punto para otro si quieres entenderla a una jurisdicción voluntaria o a un juicio. Y mucho menos si quieres presentar un amparo agrario, la ley agraria pues no te ayuda mucho. Tienes que remitirte a la ley de amparo, la cual está estructurada no para los juicios agrarios. Así que si concluyo este proyecto de elaborar ese compendio donde te mencioné de lo que te acabo de mencionar, lo avisaré oportunamente cuando ya esté disponible. Y pues así las cosas, como mensaje final, llévate este consejo. Las abogadas, los abogados vendemos experiencia, mucha o poca, pero eso es lo que vendemos. De eso depende también nuestra reputación. Esa experiencia deriva del conocimiento y de los casos reales que llevamos a cabo. El conocimiento a su vez deriva de la información y la información llega a nosotros a manera de texto principalmente, es decir, las leyes, las jurisprudencias, los principios, lo que te acabo de mencionar, ¿sí? Ahora la tecnología pues, nos permite adquirir información vía video, vía conferencias, y qué bueno que utilizamos la tecnología. Entonces, pero volviendo al punto, es de que si no traes los textos a la mano, estás en franca desventaja. Y los platos rotos lo puede venir pagando tu cliente y eso te va a salir caro. Un cliente molesto va a hablar muy mal de ti. Y de eso tú vives de la reputación. Entonces nos vemos en la siguiente transmisión. Gracias por la atención, gracias por la confianza, gracias al equipo que hace posible todo esto.